¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si existe un propósito trascendente en tu vida, algo que te diferencie del resto? La Sagrada Escritura nos enseña que tu presencia aquí, tus desafíos, tus aspiraciones no son fruto del azar. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, la voz divina resuena con una claridad inconfundible. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Estas palabras son mucho más que un simple recordatorio. Constituyen una prueba irrefutable de que el Creador te ha dotado de un designio singular y sagrado. En la jornada de hoy, desvelaremos las señales inequívocas que confirman si formas parte de aquellos seleccionados por el Altísimo. Demostraremos cómo discernir su llamamiento en tu existencia y la forma de responder con intrepidez y devoción. Si en algún instante has percibido que estás predestinado a algo de mayor magnitud, este mensaje está dirigido a ti. ¿Estás preparado para descubrir el plan que el Todopoderoso ha trazado para tu camino? Con frecuencia surgen en la senda de la vida momentos en los que una inquietud incomprensible comienza a arraigarse en el corazón. Por más que intentemos eludirla o distraernos con las tareas cotidianas, persiste como un murmullo persistente que demanda ser escuchado con atención. Esta sensación no es fortuita. El libro de Eclesiastés, en su capítulo 3, versículo 11, nos revela que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Dicha inquietud es un indicio palpable de que algo de mayor envergadura está en juego, un propósito divino que ha sido sembrado por el propio Dios. Cuando una persona experimenta este llamamiento interior, está respondiendo a una invitación directa de su Hacedor para explorar su destino trascendente. Aquellos que han sido elegidos por la gracia divina suelen manifestar una sed espiritual insaciable que no puede ser colmada por ninguna posesión o logro de este mundo temporal. Es un deseo profundo de comprender la existencia más allá de lo meramente perceptible. Una necesidad apremiante de establecer una conexión con lo sobrenatural. Este anhelo no emana de forma espontánea. Es la obra del Espíritu Santo actuando en el interior, despertando un interés genuino por las realidades eternas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, Jesús proclamó: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este pasaje no solo describe un estado de profunda bendición, sino que también contiene la promesa inquebrantable de que el Creador responderá a quienes lo buscan con sinceridad y fervor. La zozobra espiritual puede presentarse de diversas maneras. Algunos la experimentan como un vacío que nada parece llenar, mientras que otros la perciben como interrogantes recurrentes a los que ninguna respuesta mundana puede dar satisfacción. En muchas ocasiones, esta búsqueda se inicia en medio de las pruebas o las pérdidas, cuando todo lo que se consideraba seguro se desmorona y lo único que resta es alzar la mirada hacia lo alto. Esta es una clara señal de la intervención divina, que utiliza las circunstancias para orientar el corazón hacia su presencia. Para seguir explorando estas verdades profundas y fortalecer tu espíritu, te invitamos a suscribirte a La Voz de Gillé Ávila, tu fuente de inspiración y discernimiento. Las Sagradas Escrituras nos brindan ejemplos conmovedores de individuos que fueron llamados por Dios de maneras asombrosas. En el relato de Moisés, fue una zarza que ardía sin consumirse la que capturó su atención, impulsándolo a abandonar su vida de pastor para convertirse en el libertador de Israel. En Éxodo capítulo 3 versículo 4 leemos: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés no estaba buscando activamente al Señor, pero fue Dios quien lo buscó a él. De manera similar, quienes experimentan una profunda inquietud espiritual están respondiendo a una vocación divina que les invita a un destino mucho más grandioso de lo que puedan concebir. Esta búsqueda de lo trascendente también puede manifestarse como una sensación de insatisfacción persistente con las efímeras realidades terrenales. Aunque el mundo ofrece placeres, logros y múltiples distracciones, nada parece ser suficiente para colmar ese anhelo profundo. En el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 36, Jesús inquirió: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Estas palabras revelan una verdad ineludible. La realización plena y duradera solo se halla en una conexión genuina con el Altísimo.
las posesiones y las glorias temporales jamás podrán satisfacer la sed de eternidad que Dios ha sembrado en el espíritu humano. A menudo, esta inquietud conduce a una secuencia de acontecimientos que, aunque parecen fortuitos, son en realidad el plan meticuloso de Dios desplegándose en la vida de la persona. Una conversación imprevista, un mensaje escuchado en el momento preciso, o incluso una atracción inusual hacia la Biblia, pueden ser señales inequívocas de que Dios está conduciendo a alguien hacia su propósito. Estas experiencias sirven como recordatorios poderosos de que la existencia no es un mero accidente, sino una parte integral de un diseño cuidadoso elaborado por el Creador. Las Escrituras también nos enseñan que la vocación divina siempre va acompañada de una respuesta voluntaria por parte del individuo. En Isaías capítulo 6, versículo 8, el profeta oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías, con un espíritu dispuesto, respondió: heme aquí, envíame a mí. Esta disposición no surge de la nada, es el fruto de una obra interna del Espíritu Santo que prepara el corazón para abrazar el llamado celestial. Del mismo modo, aquellos que experimentan esta inquietud por lo espiritual están siendo preparados para un destino de mayor envergadura. La búsqueda del Señor también se distingue por una reorientación radical de las prioridades. Lo que antes se consideraba importante empieza a perder su valor, y lo que antes se ignoraba ahora ocupa el centro de la atención. En la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 2, el apóstol Pablo exhorta: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta transformación en la perspectiva es una prueba fehaciente de que Dios está dirigiendo el corazón hacia su propósito eterno. Además, este anhelo espiritual no es solo una señal de haber sido seleccionado por Dios, sino también una invitación personal a estrechar lazos con Él en una relación íntima. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, el Señor promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta promesa garantiza que quienes buscan a Dios con un corazón sincero encontrarán en Él todo lo que necesitan. La búsqueda no es en vano, sino un sendero que conduce directamente al cumplimiento de su designio divino. La inquietud espiritual se convierte además en un motor que impulsa la acción. No es suficiente sentir el llamado. El verdadero cambio se materializa cuando se toma la decisión consciente de seguirlo con obediencia. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 19, Jesús llamó a Pedro y a Andrés diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. De inmediato ellos abandonaron sus redes y lo siguieron sin dudar. Este acto de obediencia marcó el comienzo de una profunda transformación que impactó no solo sus vidas, sino también la de millones de personas a lo largo de la historia. Cuando alguien experimenta esta vocación, es natural que pueda sentirse abrumado o incluso confundido por la magnitud del desafío. Sin embargo, estas emociones son una parte inherente del proceso. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 se nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Este pasaje ofrece consuelo y dirección, recordándonos que no es indispensable comprenderlo todo para obedecer el llamado divino. Si valoras estos mensajes de fe y propósito, te animamos a que te sumes a la comunidad de La Voz de Gigi Ávila para no perderte ninguna de estas revelaciones que pueden transformar tu existencia. El hambre espiritual es también una clara indicación de que Dios está manifestando su carácter y sus planes de una manera singular y personal a cada individuo. En la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 18, el apóstol Pablo eleva una oración para que los creyentes sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta revelación no solo brinda claridad sobre el camino, sino también la certeza inquebrantable de que cada paso dado con fe está en perfecta armonía con un designio mucho más grandioso. Este llamamiento no se sustenta en méritos personales ni en habilidades humanas, sino exclusivamente en la gracia inmerecida de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16, Jesús afirmó: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Estas palabras enfatizan
que la elección divina es un acto soberano de amor incondicional y que cada persona que experimenta este llamamiento ocupa un lugar especial y único en su plan eterno. A medida que la inquietud espiritual se intensifica, también lo hace la disposición a entregarse por completo a Dios y permitir que Él dirija cada faceta de la vida. Este proceso, si bien no siempre es sencillo, resulta indispensable para experimentar la plenitud de lo que verdaderamente significa ser un elegido de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta entrega total no representa una pérdida, sino una ganancia inconmensurable, ya que abre la puerta a una existencia colmada de un propósito y un significado que trascienden lo temporal. La inquietud espiritual se erige entonces como una señal poderosa e inconfundible del llamado divino. Es una invitación apremiante a trascender lo común y adentrarse en lo extraordinario, a dejar atrás lo efímero y abrazar lo eterno. Para aquellos que perciben esta vocación en su corazón, la respuesta es diáfana: buscar a Dios con toda el alma y confiar plenamente en que Él revelará su designio en el momento perfecto. La vida, una vez que se experimenta el toque del Creador, nunca vuelve a ser la misma, porque todo adquiere un significado renovado y profundo. Experimentar la sensación de ser diferente, como si uno no encajara por completo en los moldes de este mundo, es una vivencia frecuente entre aquellos que han sido seleccionados por el Altísimo. Esta percepción no es un defecto ni una debilidad. Por el contrario, es una clara evidencia de que ha sido apartado con un propósito superior. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje subraya que los elegidos poseen una identidad que no se conforma con las pautas de esta existencia terrenal, ya que han sido llamados a algo infinitamente más grande y trascendente. El mundo en su afán busca moldear a los individuos según sus valores y prioridades cambiantes, pero aquellos que pertenecen a Dios sienten una ineludible desconexión con esos patrones efímeros. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no es un proceso automático, es el resultado de la obra constante y profunda del Espíritu Santo, quien abre los ojos espirituales para contemplar más allá de lo temporal y aspirar a las realidades eternas. Esa incomodidad al intentar encajar en las normas y expectativas del mundo se convierte en un recordatorio incesante de que nuestra verdadera ciudadanía no reside aquí. El mismo Jesús lo expresó con meridiana claridad al afirmar: no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 15, 19. Este desarraigo no debe interpretarse como un castigo o una pérdida, sino como una señal inequívoca de que hemos sido separados con un fin celestial y sublime. Es completamente natural que esta sensación de distinción pueda generar interrogantes o incluso un sentimiento de aislamiento. Sin embargo, lejos de ser una carga, es una confirmación gloriosa del llamamiento divino. Los que han sido elegidos por Dios no solo perciben una desconexión de las prioridades mundanas, sino que también experimentan una profunda transformación en su perspectiva y sus valores fundamentales. Mientras que el mundo persigue afanosamente el éxito material, la fama y la aprobación humana, los elegidos descubren que estas cosas pierden gradualmente su atractivo y su importancia intrínseca. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo declara con firmeza: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este cambio de enfoque no es un acto de mera voluntad propia, sino el resultado de una metamorfosis interna que solo el Espíritu Santo puede obrar en el corazón. Ser diferente no siempre resulta cómodo, puede implicar enfrentar el rechazo, la incomprensión o incluso la persecución. No obstante, es también una oportunidad invaluable para confiar con mayor profundidad en la provisión y el amor del Todopoderoso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12,
Jesús prometió bendiciones a quienes son perseguidos por causa de la justicia, asegurando que grande es vuestra recompensa en los cielos. Esta promesa no solo infunde esperanza en el alma, sino que también confirma que el sufrimiento por ser distinto es una marca distintiva de aquellos que pertenecen al Señor. Además de esta clara desconexión con el mundo, los elegidos suelen manifestar una sensibilidad especial y aguda para percibir la voz de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús afirmó: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esta capacidad innata para discernir la voz divina en medio del estruendo y las múltiples distracciones del mundo es otra señal inequívoca de que han sido llamados por un propósito trascendente. Mientras otros pueden ignorar o desestimar la vocación del Altísimo, los elegidos sienten una atracción irresistible hacia Él, como si algo en su interior supiera que solo en su presencia encontrarán la plenitud anhelada. Para seguir explorando estas verdades profundas y fortalecer tu espíritu, te invitamos a suscribirte a La Voz de Gille Ávila, tu fuente de inspiración y discernimiento. Esta distinción también se manifiesta en la manera en que los elegidos afrontan las luchas y los desafíos inherentes a la existencia. En lugar de depender de sus propias fuerzas o de buscar soluciones meramente humanas, recurren a Dios como su fuente inagotable de fortaleza, dirección y consuelo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, se nos recuerda con profunda verdad: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los que han sido apartados comprenden que su verdadera identidad no está definida por sus circunstancias cambiantes, sino por el Dios soberano que los llamó y los sustenta. La sensación de no pertenecer a este mundo está intrínsecamente ligada a una esperanza que trasciende por completo lo terrenal y lo efímero. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 14, se nos revela: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta esperanza no es una evasión de la realidad, sino una expectativa firme y anclada en las promesas inquebrantables del Creador. Los elegidos viven con una perspectiva eterna, conscientes de que su verdadero hogar y su morada final se encuentran en la majestuosa presencia de Dios. Esta diferencia no debe interpretarse como una presunción de superioridad, sino como una solemne responsabilidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, Jesús exhorta a sus seguidores a ser la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los escogidos no son llamados a separarse completamente del mundo, sino a vivir de tal manera que reflejen la gloria resplandeciente de Dios en medio de él. Su existencia, aunque distinta, se convierte en un testimonio vivo de la gracia inmerecida y del poder transformador del Altísimo. El Espíritu Santo no solo nos recuerda que no somos de este mundo, sino que también nos capacita y nos equipa para vivir como embajadores de Cristo en un entorno que con frecuencia se opone a los valores eternos del reino de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo declara con solemnidad: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta posición no es un privilegio insignificante, sino una vocación sublime a representar al Señor en cada palabra, en cada acción y en cada decisión que tomamos. Ser diferente implica también abrazar una nueva identidad en Cristo, una identidad que nos redefine por completo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta flamante identidad no elimina nuestras luchas ni nos hace inmunes al dolor, pero sí nos confiere la fortaleza sobrenatural para enfrentarlo con la certeza inquebrantable de que nunca estamos solos en la senda. Aunque el camino de los elegidos puede estar plagado de dificultades, nunca lo recorren en solitario. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa divina no solo brinda consuelo al alma, sino que también fortalece la fe de los elegidos, recordándoles que su peculiaridad no es un obstáculo, sino una prueba irrefutable de que han sido apartados por Dios para un destino eterno.
Ser llamado por el Altísimo no implica que la vida será exenta de desafío, pero sí significa que cada adversidad tiene un propósito trascendente. La desconexión con el mundo no es una pérdida, sino una ganancia inmensurable, ya que permite al creyente enfocar su atención en lo que verdaderamente importa y perdura. En la carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 se nos exhorta: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva celestial otorga sentido a las experiencias terrenales, transformando incluso los momentos más sombríos en oportunidades para glorificar el nombre de Dios. Ser elegido por el Creador es un honor inmenso, pero también una vocación a vivir de una manera que refleje su carácter y su designio. Esta diferencia no es una carga, sino una bendición, porque confirma que hemos sido apartados para algo mucho más grandioso de lo que podemos imaginar. Al abrazar esta verdad, los elegidos descubren que aunque no pertenezcan a este mundo, están firmemente arraigados en el amor inmutable y el propósito eterno de Dios, que nunca falla ni se desvanece. Para seguir explorando estas verdades profundas y fortalecer tu espíritu, te invitamos a suscribirte a La Voz de Gigi Ávila, tu fuente de inspiración y discernimiento. Las tribulaciones y pruebas que enfrentan aquellos que han sido seleccionados por el Hacedor no son simples coincidencias o el resultado de la mala fortuna. Cada adversidad, cada impedimento y cada instante de incertidumbre se erige como una valiosa herramienta que el Señor emplea para forjar el carácter y consolidar la fe de sus hijos. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 13, nos anima a afrontar estas pruebas con todo gozo, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia no es una mera resignación, sino un testimonio elocuente de la obra divina en el corazón, preparando al creyente para cumplir con el propósito eterno para el cual fue llamado desde el comienzo de los tiempos. Desde el alba de la creación, Dios ha utilizado las pruebas como un crisol para formar a quienes ha elegido. Abraham, venerado como el padre de la fe, experimentó la desgarradora prueba de sacrificar a su hijo Isaac, el heredero de la promesa divina. En el Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, se narra cómo el Altísimo lo probó, no con el fin de destruirlo, sino para revelar la profundidad de su devoción y su obediencia inquebrantable. Aunque esta prueba parecía incomprensible en su momento, el propósito de Dios se manifestó en su plenitud: fortalecer la fe de Abraham y demostrar que su provisión nunca flaquea. De manera análoga, las pruebas que hoy enfrentan los elegidos forman parte de un plan más vasto y profundo que solo el Creador conoce en su totalidad. Estas dificultades no son una señal de que Dios se ha distanciado, sino todo lo contrario. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, se nos asegura: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es un castigo arbitrario, sino una manifestación tangible del amor paternal de Dios, quien está más interesado en la santidad y el carácter de sus hijos que en su comodidad temporal. A través de estas experiencias, el creyente aprende a confiar plenamente en el Todopoderoso, incluso cuando las circunstancias se presentan adversas y desalentadoras. El paradigmático ejemplo de Job es un poderoso recordatorio de cómo las pruebas, por más abrumadoras que sean, pueden obrar una profunda transformación en el individuo. Aunque Job perdió todo lo que poseía, nunca cejó en su búsqueda de Dios, y al final fue restaurado y bendecido aún más abundantemente. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, él declara con fe inquebrantable: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este proceso de refinamiento no solo purifica al creyente de impurezas, sino que también lo fortalece para afrontar los desafíos futuros con una fe renovada y una esperanza inquebrantable. El sufrimiento y las pruebas, además, enseñan al creyente a depender por completo de la gracia divina en lugar de su propia fuerza. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo escribe sobre una profunda prueba en su vida, y Dios le responde: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este principio trascendente nos revela que las pruebas no solo exponen nuestras limitaciones humanas, sino que también magnifican la suficiencia y el poder de Dios en todas las cosas.
En cada momento de debilidad y fragilidad, los elegidos descubren que la fortaleza de Dios es más que suficiente para sustentarlos y llevarlos adelante. Las pruebas tienen también el propósito divino de acercar al creyente a una relación más íntima con el Señor. En el Salmo 34, versículo 18 se nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A menudo es precisamente en los momentos de mayor dolor y desolación donde la presencia de Dios se hace más palpable, trayendo consigo un consuelo inefable y una dirección clara. Este proceso no solo transforma al individuo en su interior, sino que también lo capacita para ser un testimonio vivo de la fidelidad y el amor incondicional de Dios en medio de las dificultades más arduas. Las pruebas que enfrentan los elegidos también los preparan de manera crucial para cumplir con la vocación que Dios ha trazado para sus vidas. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo declara con profunda convicción: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no minimiza el dolor ni las luchas, pero ofrece la esperanza certera de que todo, incluso lo más difícil y adverso, posee un propósito divino que se manifestará en el tiempo perfecto del Creador. Para seguir explorando estas verdades profundas y fortalecer tu espíritu, te invitamos a suscribirte a La Voz de G.J. Ávila, tu fuente de inspiración y discernimiento. A medida que los elegidos atraviesan las pruebas, se desarrolla en ellos un carácter que refleja cada vez más el de Cristo. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo expresa su ardiente deseo de que Cristo sea formado en vosotros, refiriéndose a los creyentes. Este proceso no es instantáneo, sino un camino continuo que se recorre a través de experiencias que inculcan paciencia, humildad y una dependencia total en el Señor. Cada prueba se convierte en una oportunidad invaluable para asemejarse más a Jesucristo, quien enfrentó el sufrimiento con una obediencia perfecta y una confianza absoluta en el Padre Celestial. Las tribulaciones también enseñan a los elegidos a valorar lo eterno por encima de lo temporal y efímero. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Este enfoque inquebrantable en las realidades eternas otorga al creyente la fuerza para perseverar, sabiendo que las pruebas de esta vida no pueden compararse con la gloria que será revelada en el futuro. El Espíritu Santo desempeña un papel trascendental durante los periodos de prueba, consolando y fortaleciendo al creyente desde lo más profundo de su ser. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús prometió: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este consuelo divino no solo infunde paz en medio de las tormentas más feroces, sino que también recuerda al creyente las promesas inquebrantables de Dios, asegurándole que nunca está solo en su caminar. Las dificultades, además, revelan la fidelidad inmensurable de Dios, quien jamás abandona a sus elegidos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, se nos promete: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este versículo refuerza la certeza de que incluso en los momentos más oscuros Dios está presente, guiando y sosteniendo a aquellos que ha llamado. A través de las pruebas, los elegidos descubren que su verdadera fuerza no emana de ellos mismos, sino exclusivamente de Dios. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo declara con profunda convicción: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no es una habilidad innata o un mérito personal, sino un don que Dios concede generosamente a quienes confían plenamente en Él. Cada victoria obtenida en medio de la adversidad es un testimonio viviente del poder de Dios obrando en los creyentes. Las pruebas también sirven para recordar a los elegidos que este mundo temporal no es su hogar definitivo. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16, se describe a los héroes de la fe como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, quienes anhelaban una patria celestial. Este enfoque inquebrantable en lo eterno permite al creyente enfrentar las pruebas con una esperanza que no puede ser extinguida, porque está arraigada en las promesas inmutables de Dios. Finalmente,
Las dificultades y pruebas que enfrentan los elegidos son una parte esencial e ineludible del plan divino para sus vidas. Para seguir explorando estas verdades profundas y fortalecer tu espíritu, te invitamos a suscribirte a La Voz de Gille Ávila, tu fuente de inspiración y discernimiento. Aunque a menudo no podemos comprender el propósito subyacente de cada tribulación, podemos confiar con certeza en que Dios está obrando para nuestro bien supremo y para su gloria eterna. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos brinda consuelo, recordándonos que, aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos confiar plenamente en que Dios está trabajando de manera perfecta en nuestras vidas. Las pruebas son inevitables en la existencia terrenal, pero también son invaluables. A través de ellas, los elegidos no solo crecen en fe y carácter, sino que también descubren la profundidad inconmensurable del amor y la fidelidad de Dios. Cada dificultad se convierte en una oportunidad única para experimentar su gracia y glorificar su nombre, recordando siempre que en su tiempo perfecto todas las cosas serán restauradas y hechas nuevas conforme a su voluntad soberana. Cuando una persona ha sido elegida por Dios, se produce una atracción inexplicable y poderosa hacia su palabra y su presencia. Este llamamiento interno no es una simple curiosidad intelectual ni un interés pasajero. Es un despertar espiritual que transforma por completo la manera en que esa persona percibe la vida y su sentido más profundo. En la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12, se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo no solo describe la naturaleza inherente de las Sagradas Escrituras, sino también el efecto profundo que ejercen en aquellos que han sido escogidos. No es casualidad que los elegidos sientan un impulso ineludible hacia la Biblia. Es el Espíritu Santo quien enciende en ellos un deseo ardiente de conocer más íntimamente a Dios y su voluntad divina. Esta atracción hacia la palabra de Dios trasciende la mera lectura superficial. Se convierte en una experiencia transformadora y vivificante, porque cada versículo se abre como una ventana hacia el corazón mismo del Creador. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista declara con profunda convicción: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este pasaje refleja la realidad palpable de los elegidos. En un mundo plagado de incertidumbre y oscuridad, la palabra de Dios se erige como la guía inmutable que ilumina cada paso de su sendero. No se trata de adquirir un conocimiento meramente teórico, sino de establecer una conexión viva y personal con el Altísimo. El Espíritu Santo, además, utiliza las Sagradas Escrituras para hablar directamente al corazón del creyente, revelando verdades profundas que antes parecían ocultas o incomprensibles. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús prometió que el Espíritu os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa se cumple de manera tangible cuando los elegidos abren las páginas de la Biblia y encuentran respuesta, consuelo y dirección de una forma que solo puede provenir de Dios. Más allá de la atracción por la palabra, los elegidos experimentan una profunda necesidad de buscar la presencia divina en oración y adoración. En el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios mismo invita: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta invitación no es una mera posibilidad, sino una promesa que se cumple cada vez que los elegidos se acercan a Dios con un corazón sincero y contrito. La oración deja de ser un acto rutinario y se transforma en un diálogo vivo y constante con el Padre Celestial, en el cual su amor infinito y su propósito eterno se revelan de manera personal e íntima. Esta búsqueda incesante de la presencia de Dios también transforma la manera en que los elegidos afrontan la vida cotidiana. En el Salmo 16, versículo 11 se nos asegura: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La plenitud que se encuentra en la presencia divina es incomparable, porque no depende de las circunstancias externas ni de los logros personales.
Es un gozo que emana de la certeza de que Dios está presente en cada instante, guiando y sosteniendo con su mano poderosa. El deseo de buscar a Dios se manifiesta también en una sed insaciable de comprender su propósito y su carácter. Para seguir explorando estas verdades profundas y fortalecer tu espíritu, te invitamos a suscribirte a La Voz de Gigi Ávila. En el Salmo 139, versículo 16, se nos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta verdad inconmensurable no solo brinda consuelo al alma, sino que también reafirma que tu vida no es un accidente cósmico, sino una obra maestra, cuidadosamente diseñada en las manos del Creador. La elección de Dios es un misterio insondable y un regalo inmerecido que no podemos comprender por completo, pero que podemos aceptar con gratitud y reverencia. Es una invitación a vivir con propósito, a caminar en fe inquebrantable y a reflejar su gloria resplandeciente en cada aspecto de nuestra existencia. Como elegido no estás solo, estás firmemente sostenido en las manos de un Dios que te ama con un amor eterno, que te guía con sabiduría infinita y que tiene un plan perfecto para ti. Un plan que culminará gloriosamente en su presencia eterna, donde toda lágrima será enjugada y todo propósito será cumplido con majestuosidad. No te pierdas esta revelación transformadora. ¿Quieres conocer las claves para desatar tu destino divino y vivir una vida con propósito? Suscríbete ahora mismo a La Voz de Gigi Ávila y únete a miles que están descubriendo el verdadero sentido de su existencia.